Y quisiéramos retomar la conversación donde la habíamos dejado. Hablemos de los años en la escuela, cuando comenzaron a interesarse más en la computación, en la experiencia de las computadoras. Muy bien. Secundaria del grado 9 al 12, más o menos a mitad de camino, 1970 más o menos. Recuerdo que en esa época Steve Wozniak, él se graduó de la secundaria antes que nosotros, estaba 4 años adelante. Cuando Steve Jobs y yo entramos a la secundaria, Woz ya se había ido. Yo estaba haciendo proyectos de electrónica con Woz en la casa y hacía proyectos con Steve y teníamos proyectos en la escuela. Y en cierto modo, todo el mundo quería construir su propia computadora y buscábamos piezas que pudiéramos usar para armar la computadora, pero era muy difícil hacerlo. Había que hacer mucho trabajo, muchos diseños y mucha búsqueda de piezas. Así que nunca tuvimos computadoras en la secundaria. Después, cuando comenzó Apple, sí. Woz y yo, más o menos a mitad de camino, construimos una computadora con piezas que alguien nos había regalado. Alguien la llamaba la computadora Cream Soda porque era el refresco que tomábamos en esa época. Después de eso, Steve Jobs vino a mi casa un día y crucé la calle a la casa de Steve Wozniak, que le estaba lavando su coche, y le dije: Steve, ven acá, ¿quieres conocer a este muchacho? Porque los dos están interesados en la electrónica. Así que lo llevé a donde Woz estaba lavando el auto y los presenté. Y se hicieron amigos y comenzaron a hacer proyectos juntos. Hicieron algunas travesuras, construyeron algunas cosas y las vendieron. Y así fue. En el 72 fue cuando Jobs y yo nos graduamos de la secundaria y después los tres cada uno agarró su camino, pero seguíamos siendo amigos. Nos fuimos a la universidad, dejamos la universidad, fuimos a trabajar para empresas de electrónica. Steve Jobs se fue a la India a buscar a un gurú, buscando un camino espiritual. Después regresó. Cada vez que él estaba en la ciudad, nos visitaba en la casa, cenaba en casa, porque siempre estábamos juntos haciendo proyectos y cosas. Y fue muy interesante cuando regresó de la India, porque era una persona muy tranquila, muy serena. Fue una gran transformación. Eso no le duró mucho. Más o menos en esa época, 1975 o algo así, había mucha gente en el Valle del Silicio que se estaba reuniendo periódicamente en un club que se llamaba The Homebrew Computer Club y estaban tratando de ver cómo construir su propia computadora. Steve Wozniak diseñó su propia computadora y la construyó en su departamento y la llevó al grupo y se la mostró al resto de la gente. Y había mucho interés. Él tenía una tabla de circuitos más o menos de este tamaño, tenía circuitos integrados por un lado, y cuando uno le daba la vuelta tenía un montón de cables por detrás porque tuvo que conectar todo a mano. Pero hizo que funcionara y la mostró y todo el mundo se emocionó mucho. Steve Jobs pensó que esto era estupendo y dijo: ¿sabes, Woz? Podíamos vender estas cosas. Y Steve fue el que dijo: vamos a convertir esto en un circuito impreso para producirlo en masa y ver si lo podemos vender. Así que esto que ven aquí es la computadora Apple I. Esta fue la computadora con la que comenzó Apple Computer. Estos son los circuitos de Steve Wozniak, pero está ya con circuitos impresos. Así que todo lo que había que hacer era soldar las piezas y uno tenía una computadora. Para que funcionara, había que agregarle un teclado y había que agregarle una fuente de poder y conectarla a un televisor. Permíteme preguntarte algo, Bill. ¿Ese teclado también lo hizo Steve Wozniak? Este es el tipo de teclado que uno podía comprar en cualquier tienda de venta de equipos electrónicos, de piezas, en esa época. Este era el tipo de teclado que se podía comprar y esto se usaba en terminales. Es como una computadora, como una máquina de escribir eléctrica conectada a una computadora. Uno podía comprar el teclado si quería. Se lo añadía a la Apple I, tenía la fuente de poder, un televisor y tenía una computadora. Y esto se vendía originalmente por $666.
todo lo que había que hacer para tener uno su propia computadora. Y para llegar a eso, lo que hicimos fue que tomamos los costos de manufactura, que eran $222, lo multiplicamos por 3, y ese era el precio de venta. Y las tiendas recibían un tercio de eso, uno recibía un tercio, así que el precio al mayor era de $400 y tantos. Así fue como se estableció el precio. Este fue el primer anuncio que se hizo para Apple Computers. Y dices, ¿qué hicimos nosotros? Bueno, creo que lo hizo Steve Jobs, él lo diseñó, y esta fue la segunda generación, porque esta ya tenía los circuitos para la grabadora de cassette, $666 por una computadora Apple. Por ese dinero y un poco de trabajo, uno podía tener su propia computadora. Vendimos 50 de estas a una pequeña tienda de computadoras que se llamaba Buy Shop. Y cuando esa empresa se vendió todo y ordenó otras 50, fue cuando se decidió que esto podía ser un negocio. No, quisiera avanzar un poco más rápido en la conversación porque tenemos poco tiempo y sé que has hecho el esfuerzo por traer muchas cosas para mostrárselas a la gente, esa historia que has compartido con Steve Jobs y Steve Wozniak. Para quienes no vieron la entrevista que tuvimos ayer, como un recordatorio a nuestra audiencia, tú fuiste el que presentó a Steve Jobs y Steve Wozniak, y el resto, como dijimos, es historia. Así que vamos a ver qué más nos trajiste para mostrarnos. Muy bien, gracias. Había 4 productos que hicieron famoso a Apple y lo hicieron funcionar. Uno era el circuito impreso. El otro era esta tabla que ven acá, esta tableta de circuitos. Esto le permitía a la gente conectar una grabadora de cassette para poder almacenar sus programas y volverlos a cargar. Y nos sorprendió que poco después que se introdujo este circuito, la gente comenzó a diseñar programas. Y estos son cassettes con programas de Apple One. No solamente eso, sino que está el Apple Talker, que convertía texto en texto hablado, y viceversa. Y estos eran programas bastante sofisticados para estas computadorcitas que estábamos haciendo. Teníamos muchos juegos, algunos de estos son de juegos, y algunos son un poco más técnicos, pero fue impresionante ver cuántos programas surgieron una vez que la gente pudo almacenarlos y compartirlos. La gente desarrolló tantas cosas. Esa fue la Apple One. Después, Apple se convirtió ya en una compañía y vino un nuevo diseño. Esta fue la segunda computadora. Quizás la primera portátil, no totalmente porque había que conectarla a un televisor, pero era bastante buena. Esta fue la Apple II. Y esta fue la primera que tuvo una carcasa plástica de las originales. Steve Jobs quería una computadora que no intimidara a la gente. Él quería una computadora que pareciera una máquina de escribir. Y Ron Wayne, uno de los fundadores originales de la compañía, era un diseñador industrial y él hizo algunos bocetos muy lindos, pero a Steve no le gustaron. Y él se buscó a un diseñador de Hewlett Packard que trabajaba independientemente y hacía diseños, y él dijo, diséñame algo que parezca una máquina de escribir con un espacio donde se pueda poner un televisor. Y entonces cuando uno lo abría, uno podía poner las tabletas de circuitos acá y podía ampliar la capacidad de la máquina. Y una de las extensiones más importantes y de las primeras fue esta. Esta controlaba un disco y se podía poner 2 operadoras de disco flexible. Después que se tenía esto, la computadora y las lectoras de discos flexibles, eso hizo posible que la gente desarrollara un mercado para la compra-venta de programas de computadoras. Y se podían comprar programas para que la computadora Apple II hiciera cosas maravillosas, y eso fue lo que permitió que Apple se hiciera tan popular. Bill, ¿cuándo fue la última vez que hablaste con Steve Jobs? Con Steve Jobs, quizá la última vez que hablamos físicamente fue hace unos 6 años. Pero seguimos en contacto por correo electrónico. ¿Recuerdas el último correo electrónico?
el último email que intercambiaron, ¿lo recuerda? Es interesante. Steve Jobs autorizó su biografía. Era un hombre muy reservado, no lo hizo por mucho tiempo, y el autor Walter Isaacson, él me llamó y me dijo, Steve Jobs me autorizó para hacer su biografía. Y yo le dije, bueno, está bien, déjame preguntarle. Espera un momento. Vamos a hacer una pausa comercial y regresaremos en breve con esa parte tan interesante del último correo electrónico que intercambiaron tú y Steve Jobs.